Gracias a nuestro hermano, paz a vosotros. Voy a pedirles, hermanos, que hablamos nuestra Biblia el día de hoy y lo vamos a hacer en Génesis capítulo número 21. Voy a pedirles que podamos recordar una situación, una circunstancia que se vive en estos tiempos. Vamos a leer, hermanos, Génesis capítulo número 21. Los versículos son del 5 hasta el número 16. Esta historia es acerca de Abraham. Y nuestro hermano Josué en la mañana habló un poquito acerca de esto. Vamos a ver ahora la siguiente, la parte paralela a esta historia, que es esta. Capítulo 21 de Génesis, del 5 al versículo 16, y dice así. Y era Abraham de 100 años cuando le nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿Quién dijera a Abraham que Sara había de dar de mamar a hijos? Pues que le he parido un hijo a su vejez. Y creció el niño y fue destetado. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara al hijo de Agar la egipcia, el cual había ésta parido a Abraham, que se burlaba. Por tanto dijo Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, que el hijo de esta sierva no ha de heredar con mi hijo, con Isaac. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también al hijo de la sierva pondré en gente, porque es tu simiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y diólo a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y entrególe al muchacho y despidióla. Y ella partió y andaba errante por el desierto de Berseba. Y faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un árbol. Y fuese y sentóse enfrente, alojándose como un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho morirá. Y sentóse enfrente, y alzó su voz, y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios alzó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y ásale de tu mano, porque en gran gente lo tengo que poner. Amén. Tomen sus lugares, hermanos, por favor. Bien, la palabra de nuestro Dios nos dice en esta parte de la Biblia algo muy interesante. Conocemos la historia de Abraham. Vimos en la mañana esta parte de la historia en la cual tiene en su vejez, tiene un hijo, y fue una maravilla, hermanos. Lo tenemos y lo podemos constatar. Qué bendición para Abraham, para Sara, poder tener un hijo en su vejez. Pero también Abraham tenía otro hijo, y ese otro hijo lo había tenido con la sierva de Sara, y esta mujer se llamaba Agar. Aquí el punto, hermanos, algo muy interesante es: ¿qué vamos a hacer con ese hijo? ¿Qué vamos a hacer con él? Porque también es un hijo de Abraham. Y entonces lo primero que hace es consultar a Dios. Su esposa le dice: mira, tenemos esta situación. Mi hijo ya está aquí, Isaac ya está acá, pero Agar la veo como que se burla, como que no hay una relación entre nosotras. ¿Qué decisión tomó Sara? Vamos a que se vaya. Y entonces Abraham dijo: ¿cómo? Pues esto es complicado. Sin embargo, consulta a Dios y lo hace. Y deja que Agar se vaya. Solamente que pasa un problema. El camino en donde tenía que transitar era un desierto. Y entonces en el desierto, ¿qué le ocurre a Agar y a Ismael? Les ocurre que se quedan sin agua. Y entonces ella dice: yo no quisiera ver morir a mi hijo. Pero Dios tiene siempre una manera de respondernos, y esto es muy interesante. No va a abandonar Dios a sus hijos, incluso a este muchacho llamado Ismael, aún sin ser Isaac, porque Dios ve siempre lo que es más allá de lo que el ser humano puede ver. Ve el corazón de la gente, y entonces ¿qué le dice? Mira, Agar, no te preocupes, porque ella dice: yo nada más que se vaya lejos, porque no quiero verlo morir, aunque sea que no lo vea morir. Y hermanos, la respuesta de Dios, nuestro Dios, es esta, versículo 16. Y fuese y sentóse enfrente, alejándose como un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho morirá. Y sentóse enfrente y alzó su voz y lloró. Dice el 17:
y oyó Dios la voz ¿de quién? ¿Esto qué les hace pensar? ¿Quién clamó? No solamente Agar, ¿quién lo hizo también? El propio Ismael. Y entonces dice, y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y házale de tu mano, porque en gran gente lo tengo de poner. Entonces abrió Dios sus ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y fue Dios con el muchacho y creció y habitó en el desierto, y fue tirador de arco, y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Así que, hermanos, es el otro hijo de Abraham. ¿Cómo dijimos que se llamaba? Ismael. ¿Qué significa Ismael, mi hermana Dara? ¿No? ¿Qué significa Ismael? Al que Dios oye. Eso es lo que significa Ismael. Entonces, ¿qué entendemos? Que nuestro Dios también escucha a Ismael. Le hace una promesa a Agar y le dice, lo voy a poner sobre gente importante. Él también va a gobernar sobre gente importante. Incluso se lo dice a Abraham. Cuando Abraham dice, ¿la debo de dejar ir? ¿Cuál es la respuesta de Dios? No te preocupes, déjala, porque Isaac va a tener herencia, pero también lo va a tener Ismael. ¿Quiénes son los descendientes de Ismael? Los que habitan en la península arábiga y posteriormente, muchos años después, cambian de religión. Y entre ellos se instituye una nueva religión, ya después de Cristo, que se llama Islam. Así que entonces estamos hablando de los descendientes de Abraham, pero estamos hablando de dos grupos. Uno es Israel y otros son los árabes. Hay que hacer una distinción muy importante. La primera, ¿quiénes son los árabes? Los árabes son los que habitan la zona de Arabia o la península arábiga. Ellos habitaban ahí. Preferentemente ahí en el desierto de Parán fue donde está este hombre llamado Ismael. Pero también árabes son ahora los que tienen algo en común. ¿Qué cosa tienen en común? La lengua. Antes de eso, la lengua. Y entonces son árabes porque tienen la misma lengua. Y entonces hay varios países alrededor que tienen la lengua árabe y es la comunidad árabe. Pero tienen algo adicional. Cuando ellos se convierten al Islam, entonces también se llaman musulmanes, y la religión es esa. Aquel que practica el Islam es un musulmán. Por ejemplo, el país de Irán. ¿Han escuchado Irán? Se ha escuchado mucho últimamente. Irán no habla árabe y sin embargo es aliado de ellos, porque ¿qué comparte? La religión, son también musulmanes. Y también existe otro término que es islamista. E islamista es, no solo tengo la religión, sino que en mi país domina políticamente esa cuestión religiosa. Y es el islamista. Como una cuestión no solamente política, no solo religiosa, sino también política. Bien, hermanos, ¿a qué hacemos todo este paréntesis? ¿Por qué estamos hablando de esto? Muchos hermanos están preocupados esta semana porque hemos escuchado muchas noticias acerca de este conflicto que es árabe o palestino con lo que es el conflicto israelita y palestino. Y entonces decimos, bueno, ¿y quiénes son esos? ¿De dónde salieron? ¿Dónde está esta situación? Y ese es algo, hermanos, importante mencionar, que todo tiene un sesgo no solamente social, no solamente vivimos en un lugar y tenemos culturas distintas, también es religioso, porque tienen religiones distintas, y también es político, porque incluso, hermanos, la misma Biblia nos va a marcar guerras con un sesgo político para el futuro. Y entonces esa conjugación de situaciones es importante tenerlas presentes. ¿De qué nos habla la Biblia? Nos habla la Biblia, hermanos, de una situación en la cual estos dos grupos existen, tanto Ismael, los descendientes, como de Isaac, sus descendientes. Durante muchos años convivieron, durante muchos años compartieron cosas, pero ocurre algo, hermanos, muy interesante.
La Biblia incluso lo llama como uno de los 4 caballos del Apocalipsis. ¿Qué religiones están en los caballos? ¿Se acuerdan? Mi hermano David. En los 4 caballos, ¿qué religiones están? Está la del caballo blanco. ¿Quién es? Es la de Jesús. Pero también está un caballo rojo. ¿Quiénes son? La Iglesia Católica. Vimos también un caballo de otro color, un amarillo. Y dijimos, y también tenemos un caballo que es como verde, ¿no? Y entonces, en esas están estas religiones más grandes que tiene el mundo. Y uno piensa, bueno, es que el Islam no lo es. Sin embargo, sí. Vean lo que hacen los descendientes de Ismael. Vamos a poner aquí en pantalla, hermanos, cómo surge y cuál es el problema. ¿Por qué la Biblia lo menciona y por qué tenemos esta situación desde el punto de vista también religioso? Porque el conflicto que tiene que ver, el que estamos viendo hoy, tiene que ver, incluso se le llama así, los que ahorita están atacando a Israel, le pusieron a su movimiento, a su causa, con el nombre de la mezquita que está puesta exactamente en Jerusalén. Entonces, ese nombre es el que hoy están usando. ¿Por qué? Porque tiene siempre un fin religioso. Vamos a ver, hermanos, cómo comienza esto. Dice el Islam, lo ponemos aquí, hermanos, en la pantalla. Conocen ustedes muy bien, Mahoma no es su nombre, él tenía otro nombre diferente, pero ese es el que se hace llamar. Mahoma era el profeta del Islam y nació en la Meca en el año 570. Mi hermana Dara, ¿antes o después de Cristo? Después. ¿Quiere decir que el Islam es después de Cristo? ¿Cuántos años? Casi 600 años después de Cristo. Entonces, nace Mahoma en el seno de una familia noble. A principios del siglo VII comenzó a predicar una nueva religión monoteísta, el Islam. Esta palabra significa resignación a la voluntad de Dios, del Dios único que es Alá. Mahoma enseñó que el Islam le fue revelado directamente por Dios y sus enseñanzas se recogen en el Corán, que es su libro sagrado. Así que esa es la primera parte. Vean ustedes en este diagrama en el que viene, qué tanta influencia tiene el Islam, hermanos. Muchísima. Tiene que ver desde el tipo político, económico, social, de arquitectura, cultural. Comenzó con Mahoma, pero también hubo un momento de expansión. Y entonces vamos al siguiente punto. Siguiente lámina dice así, hermanos. Mahoma sufrió la incomprensión de los ricos comerciales de la Meca y de su familia por lo que huyó a Medina en el año 622. Esta huida se denominó la Égira y es la fecha del inicio del calendario islámico. Mahoma se convirtió entonces en jefe político y ¿qué más? Toma los 2 aspectos. Años después conquistó la Meca y a su muerte casi toda Arabia era de religión musulmana. Y aquí se combina la cuestión religiosa con la cuestión política. Muy bien, ¿qué pasa? ¿Qué dicen ellos? Tras la muerte de Mahoma, los musulmanes formaron un gran imperio. Lo consiguieron gracias al impulso de la fe, a su poderoso ejército, sobre todo de caballería, y a la debilidad de sus adversarios. Esta expansión tuvo 3 etapas llamadas califatos. El califa era la máxima autoridad. Esta es la sombra de Dios sobre la tierra y concentraba el poder político y religioso. Como jefe religioso presidía la oración de los viernes y como jefe político gobernaba y administraba justicia y también dirige al ejército. Hermano Ramírez, nosotros guardamos el sábado. ¿Qué día guardan los del Islam? El viernes. ¿Y la oración quién la presidía? El califa. Y entonces, ¿qué conquistan? Vean en este diagrama, hermanos, si alcanzan a verlo. Sí, se ven, ahí está, hermanos. La parte amarilla, la parte verde y la parte morada, todo ese territorio fue conquistado por el Islam. ¿Qué pensaban ellos? Tenemos que hacer guerra con los demás porque tenemos que llevar nuestra religión. Ellos pensaban eso. Así es como ellos tenían entre sus formas de llevar su doctrina. Tenemos que llevarla, conquistar a los países. Esta forma de pensar no solamente es del Islam. ¿A quién se les hace parecido también? A la Iglesia Católica, que hacía lo mismo, pero en el sentido contrario. Y entonces aquí tenemos las 2 circunstancias. ¿Qué más? Voy aquí adelante.
¿Cómo comienza el conflicto? ¿Por qué se pelean ellos? Los que habitan ahí son árabes, muchos de ellos, son de etnias distintas, conglomeradas con una religión que es la religión musulmana, pero no tenían ese terreno, ese territorio. No era ni de unos ni de otros. Durante muchísimos años fue ocupada por muchos otros. Sin embargo, miren lo que pasa. De los últimos que ocupan ese lugar son los ingleses, el Imperio Británico. En 1917, el origen se remonta a la Primera Guerra Mundial, cuando el Reino Unido firmó la Declaración de Balfour, en la que le prometían un territorio, ¿a quién creen? A Israel, que por aquel entonces todavía no existía como Estado. Sin embargo, también le prometieron el mismo territorio al jefe de la Meca, para los árabes oprimidos por el Imperio Otomano, es decir, los palestinos. Los palestinos eran lo que entonces dominaban esa zona y les dijeron, oigan, vamos a darles entonces, Inglaterra dijo, ustedes están oprimidos por los palestinos, ustedes israelitas no tienen un lugar en donde estar. ¿En dónde los vamos a colocar? En el mismo lugar. Ese es el principio del problema. Siguiente punto. En 1947, que ustedes lo saben muy bien, se aprueba el plan de partición de Palestina, un estado judío y otro árabe. En el 48 se dice, el pueblo de Israel ya tiene su estado. En el 49, Israel amplía su territorio y Gaza queda bajo el control de los egipcios. Seguimos leyendo. En el 64 nace un movimiento y dicen ellos, no nos gusta que solamente Israel exista como país. Queremos tener también nuestro territorio aquí, y nace una organización muy, muy fuerte, que duró mucho tiempo, ya no está, que es la Organización de la Liberación de Palestina. Y entonces ahí tenían un líder muy importante llamado Arafat. ¿Se han escuchado de él, no, hermanos? Muy bien. En el 67 viene la Guerra de los 6 días, en el 73 hay conflictos ya entre estos dos lugares, en el 82 Israel invade Líbano para deshacer la OLP. En el 93 se produce el primer acuerdo y entonces es el primer punto en el cual, hermanos, comienzan a tratar de solucionar el problema. Pero en el 2007 pasa algo, hermanos, que es muy nombrado ahora. En ese territorio de la franja que se llama de Gaza, que es el territorio a un lado de Israel, que es donde está ocupado por los palestinos, ahí ya no se gobiernan, hermanos, como lo hacían antes, sino que surge y ganan las elecciones alguien llamado Hamas. Y ellos forman un gobierno, pero lo toman también por la fuerza y entonces se vuelve una cuestión compleja. ¿Qué más pasa? En el 2001, ya bueno, pasan muchísimos acontecimientos de lucha entre ambos. En el 2001, en el 2022, en el 2023 actualmente, hermanos, y en el 2023 pasan muchas cosas. Uno dice, bueno, esto es reciente. No, desde hace muchos años ha habido conflictos. En el 2023, en este año, miren, primero 10 palestinos mueren porque pasan y entonces los israelitas los toman en un campo de refugiados. La autoridad palestina se enoja por esto y entonces suspende todas las cuestiones que tienen de cooperación. Después, el 27 de enero hay otro más intercambio, el 9 de mayo, el 21 de junio, hasta la fecha, que es el sábado pasado. Los tomaron en sábado, los tomaron en el 8º día de Sukkot, los tomaron, hermanos, en un momento complicado. Ahora, lo que nosotros decimos es, con eso terminamos esta introducción, ¿qué dice la Biblia al respecto? La Biblia nos habla, hermanos, acerca de una cuestión de conflicto permanente, en el cual existe esa situación y en la cual es difícil para el pueblo de Israel. Y es por ello, hermanos, que esta situación se complica más cuando estos pueblos tienen una cuestión ideológica y doctrinal completamente opuesta. Y es ahí, hermanos, donde la Biblia tiene entonces una cuestión importante que decir. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Muchos preguntan, hermanos, ¿será esta guerra un inicio de algo que tenga ya el desencadenamiento del regreso de Cristo? ¿Qué creen ustedes, hermanos? ¿O será una más de tantas guerras? ¿Una más? ¿Creen que esta guerra se termine pronto? Pues, hermanos,
hay muchos puntos de vista. Miren, si lo vemos desde el punto de vista de los árabes, ellos dicen, miren, tenemos un problema. Israel firmó el primer tratado de paz con Egipto, pero en estos días estaba firmando un tratado de paz con Arabia Saudita. Y entonces dice, si hay más árabes a favor de Israel, pues no nos sentimos cómodos con esto. Por el otro lado, el que gobierna Israel ya ha estado muchos años ahí. En ese partido estuvo Golda Meir, estuvieron todos los hombres y mujeres importantes de Israel. Pero como ha perdido fuerza, se unieron con los grupos extremistas, judíos. Grupos que dicen, no queremos que haya ni un solo árabe en una zona que se llama el Monte del Templo. Y resulta que en el Monte del Templo, donde se construyó el Templo de Salomón, lo que está es el Muro de las Lamentaciones y la mezquita. Y entonces, ¿qué ocurre? Después de muchísimos años de que se les da permiso a los dos grupos de entrar, este año, hermanos, coincidió que el mes más importante de los árabes, del pueblo musulmán, es el Ramadán. Y coincidió, hermanos, con una fecha de la Pascua judía. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Dejamos entrar a unos o no dejamos entrar a los otros? ¿Qué hizo el gobierno de Israel en su zona? Dijo, no vamos a dejar entrar a los palestinos. Y se volvió, hermanos, un terrible caos. ¿Qué pasa? Que todo esto tiene entonces una cuestión política también. Y la Biblia, hermanos, nos va a narrar que todas estas cuestiones son una manera de alertarnos. Es cierto, estamos conscientes que no va a ser la última guerra porque no cumple con las características. No puede ser porque no cumple con las características. ¿Cuál es mi hermano Yair? Si alguien, una persona que le diga, oye hermano, usted estudia la Biblia, ¿esta guerra es el fin del mundo? Usted va a decir que no. ¿Por qué no? ¿Qué características no cumple? Se tienen que reunir las naciones. Países de Occidente, como Estados Unidos y países de la Unión Europea, cada uno respaldan a Israel. Entonces tendría que haber un evento que suscite que se volteen todas las naciones, porque así hay un texto que dice en Apocalipsis que todas las naciones se van a ir contra Israel. Exacto. Muy bien. Eso es lo que dice nuestro hermano Yair. Nos dice que no puede ser todavía, primeramente por esto. Vamos a ver la Biblia primero en lo que dijo Jesús. Vamos a escuchar nuevamente, ya lo sabemos, pero hay que recordarlo. Vamos a ir a Mateo y vamos a encontrar, hermanos, lo que dice la Escritura en el capítulo número 24. La Biblia nos dice lo siguiente. Vamos a ver, hermanos, lo que dice las Escrituras. Capítulo número 24, desde el versículo número 1, dice así. Y salido Jesús, íbase del templo, y se llegaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra, que no sea destruida. Y sentándose él en el monte de las olivas, se llegaron a él los discípulos aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y respondiendo Jesús les dijo, mirad, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, ¿y qué va a pasar? ¿Cuál es una de las señales en las que podemos nosotros decir, ya viene Cristo? ¿Qué debe de ocurrir? Este verso que dice, hermanos, va a haber muchos que digan, yo soy el verdadero. Pregunta, ¿esto está pasando ahorita? ¿Sí o no? Hay muchas religiones cristianas y nos dicen, aquí está el Cristo verdadero. Sí, nos dicen eso, hermanos. Esto sí está pasando ahorita. ¿Qué más? Dice el versículo 6. Y oiréis guerras, ¿y qué más? Y rumores de guerras. En este tiempo, ¿hay guerras? Antes de esta, muchísimas más. Y hermanos, rumores de guerras, por supuesto también. Quiere decir que estos textos de Jesús son contemporáneos ya. Los estamos viviendo nosotros, son parte ya de nuestra vida. ¿Qué más dice el versículo? Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca. ¿Y qué nos dice? Entonces aquí tenemos la respuesta. ¿Esta guerra es el fin?
No. ¿Qué dice la Biblia? No te turbes. ¿Es una señal? Sí es una señal, pero debes de tomar cada cosa, la debes de tomar en la dimensión que corresponde. Muy bien. Siguiente punto, número 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos por los lugares. ¿Esto se está cumpliendo? Sí, hermanos. ¿Hay terremotos? Muchísimos. ¿Pestilencias? ¿Hambres? Entonces, esta conjunción de situaciones las vivimos, eso sí es cierto. Pero ¿qué dice la Biblia? Tú no te turbes. ¿Son señales de la venida de Cristo? Sí. ¿Pronto va a venir? Eso también lo tienes que tomar en cuenta. No es como hace 100 o 1000 años. Estamos mucho más cerca porque esos acontecimientos están. Ahora, hay otra profecía de Jesús. Él dijo, mira, cuando veas que la higuera reverdece, es que el verano ya está cerca. Y cuando dice higuera, ¿a quién se refería? Al pueblo de Israel. Si no existía en 1917, si no existía en 1945, en la Segunda Guerra Mundial que termina, hermanos, sí existe a partir de 1948. ¿Qué significa? ¿Que qué está pasando con ese lugar? Está reverdeciendo, y no solamente en el sentido, hermanos, físico, sino también económico, político, social. Cuando la ONU le da el terreno a Israel, el 60% del terreno era desierto. ¿Y qué han hecho los israelitas? Lo han cambiado y han transformado ese lugar para hacerlo habitable, para hacer que tenga provecho, para poder cosechar, sembrar y cosechar. Hermanos, han inventado muy ingeniosos métodos para poder sembrar sin necesidad de poderlo en la tierra como tal, sino en cuestiones de invernaderos especiales, que fueron los primeros que inventaron el sistema de riego por goteo. Con poquita agua ellos podían hacer que se reestructurara. Imagínense entonces todas estas situaciones que existen. Esto es algo que está ocurriendo. ¿Podemos decir que esta guerra es parte de la profecía de Jesús? La respuesta es sí. ¿Es la última? No. ¿Por qué? Porque tiene que acontecer algo también político. Y uno a veces no quisiera hablar de cuestiones políticas porque hablamos de la Biblia. Sin embargo, la misma Biblia lo dice. Capítulo número 13 de Apocalipsis. Y aquí nos dice, ¿qué cosa debe de ocurrir para que nosotros digamos, esta guerra sí es la final? Vamos a verlo. Primeramente esto. Capítulo 13, versículo número 1. Dice la Escritura. Y yo me paré sobre la arena del mar y vi una bestia subir del mar, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre las cabezas de ellas nombre de blasfemia. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder, ¿y qué más? Su autoridad. ¿Qué estamos viendo en el capítulo 13 de Apocalipsis? Una bestia. ¿Cómo es? Descríbenla, hermanos. ¿Semejante a quién? A un leopardo. Sus pies como oso. Boca como un león. Además, ¿cuántas cabezas? 7 cabezas. ¿Y cuántos cuernos? 10. Esto es simbólico. ¿Se acuerdan, hermanos? Cada cosa tiene un simbolismo. Pero aquí vamos a ir a un punto importante. No se mueve sola. Esto es determinante. No se mueve solamente porque quiera estar ahí. ¿Quién la mueve? El versículo 2 nos dice, y el dragón le dio su poder y su trono, ¿y qué más? ¿Quién es realmente el que mueve a esta bestia en todo lo que hace? El dragón. ¿Quién es? Es Satán. Así que entonces ya es una combinación, no solamente religiosa, no solamente social, sino también de poder y también política. Y dice el siguiente verso, número 3. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte. ¿Y qué le ocurrió? Y la llaga de su muerte fue curada. Y entonces se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién es semejante a la bestia y quién podrá lidiar con ella? Y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le fue dada potencia de obrar 42 meses.
y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo y los que moran en el cielo. Y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dada potencia sobre toda tribu y pueblo y lengua. ¿Y qué más, hermanos? ¿Cómo se le llama a un poder cuando tiene este tipo de influencia con la gente? Es el poder político. No hay otra, hermanos. Y entonces por eso lo dice así. Versículo siguiente, 8. Y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, en la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. El que lleva en cautividad, va en cautividad. El que a cuchillo matare, es necesario que a cuchillo sea muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como que, hermanos. Aquí viene algo que es distinto. Antes solamente existía, durante muchos años, la bestia de 7 cabezas y los 10 cuernos. Pero aquí viene alguien más que le va a ayudar, y que ese más que le va a ayudar es otra bestia. Solamente que esta bestia es diferente. ¿Cómo es ahora? Es como un cordero y habla como ¿quién? Como un dragón. Quiere decir que si esta bestia atrás está el dragón, de esa segunda bestia también está el dragón. Quiere decir entonces que la doctrina que tiene esta, también lo tiene esta que habla como cordero. ¿De quién estamos hablando en esta segunda bestia? Del protestantismo. ¿Por qué decimos esto? Porque tienen la misma doctrina, las mismas enseñanzas, guardan el mismo día de descanso, tienen las mismas situaciones igual como lo tiene la primera bestia, pero se van a unir. Y entonces dice, bueno, ¿y por qué se unen? Vean lo que dice, versículo siguiente, versículo 12. Y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella. Estamos hablando de la segunda. ¿Qué más? Y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar la primera bestia, cuya llaga de muerte fue curada. ¿Qué hace la segunda bestia? Ayuda a la segunda y le dice, todo el mundo estemos con la primera bestia. Bien, hermanos, ¿han visto ustedes un servicio protestante? ¿Cómo son? Son muy animosos, hasta dan ganas de cantar con ellos, ¿verdad, hermanos? ¿Qué más? Son muy felices, pero, hermanos, hay algo que es extraño, y lo que es extraño es que esos movimientos, en el fondo, tienen una formación y una doctrina y un movimiento similar, e incluso ellos originaron un movimiento que actualmente en este año 2023 ha tomado mucho más fuerza que ningún otro año, y se llama el movimiento ecuménico. ¿Qué significa eso? Unir a los protestantes con los católicos. Increíble, ¿no? Uno ve y dice, movimiento ecuménico, 2023, el año de más fuerza de este movimiento de unión. Y uno ve la Biblia aquí, el versículo que acabamos de leer, y ¿qué decimos? ¿Cuántos años hace que nuestro Dios mandó a través de su Hijo a través de un ángel, después llegara un profeta, y hermanos, que se escribiera esto? ¿Cómo dice? Ejerce todo el poder de la primera bestia, de la primera bestia en presencia de ella, y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar a la primera bestia, cuya llaga de muerte fue curada. Quiere decir que ya estamos en los primeros pasos. Entonces, la guerra de ahorita no es la última guerra, cierto, pero es parte de esta unión entre estos dos grandes grupos. Ya se está dando. Entonces, ¿qué significa? Si estamos ya en los últimos pasos. ¿Qué ocurre? ¿Cuáles son los finales? Dice así: y hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia que tiene la herida de cuchillo y vivió. Nosotros decimos claramente, no puede todavía ser esta batalla la final,
porque antes de que venga esta batalla, tiene que existir un poder político, social, religioso, económico, dirigido por la bestia y por quién más, y por su aliado, que es esta bestia pequeña que está a un lado de él. Y juntos, ¿qué hacen? Versículo 15. Y le fue dado a la segunda bestia que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable, y hará que cualquiera que no adorare en la imagen de la bestia sean muertos. Y cuando decimos esto es, qué maravilla, hermanos, de verdad es encontrar una solución profética en la Escritura. La Iglesia Católica cada vez pierde más poder. Cada año pierde gente. ¿Y quién creen que gana gente? Los protestantes. Por eso dice la Biblia, ¿quién le va a dar el poder religioso? La bestia pequeña, porque esta grande, ¿qué está ocurriendo? Cada vez tiene menos. ¿Quién necesita? Necesita una palanca, un apoyo, un impulso, que piensen como ellos, que sientan como ellos, que tengan una doctrina similar, y juntos, dice el versículo 16, y hacía que a todos, a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiese una marca en su mano derecha o en sus frentes, y que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviera la señal, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, porque es el número de hombre, y el número de ella, 666. Bien, hermanos, cuando esto ocurra, entonces sí, hermanos, todos los que estamos aquí es como una luz, una antorcha. ¿Qué nos va a decir? Cuando pase eso, ya está pronta la venida de Cristo. Y ahí sí, hermanos, preocupados por nuestros hijos, porque si nuestro hijo tiene 20 años, 25 años, ¿qué vamos a decir? Pues está muy chico, no ha vivido, ¿no? ¿Qué vamos a hacer los que tienen 30, 35 años? Nosotros que ya tenemos más tiempo, pues vamos a decir, bueno, pues ya les ha tocado vivir más cosas, ¿no? Pero imagínense a las jóvenes, a los niños, a la gente que tiene apenas a su bebé, que acaba de nacer, que tiene unos meses, que tiene unos años. Y entonces, ¿qué va a pasar? Porque el mundo, ahí sí, hermanos, comienza una situación de crisis para la humanidad. Porque entonces se convulsiona todo el mundo en el que tenemos hoy. Mundo diferente, manera de comprar y de vender distinta, manera de interactuar diferente, un gobierno que no nos esperamos, un gobierno completamente distinto, que te obliga a hacer cosas que tú no quieres hacer. Entonces las cosas cambian. La pregunta, hermanos, entonces hoy es, ¿qué hace Dios? ¿Para qué nos implica todo esto? Yo quisiera, hermanos, llevar esta plática a lo siguiente. El punto es este. Todo el ser humano, desde Adán, que tiene a sus hijos, Abel, Caín, se la han pasado peleando, todos humanos contra humanos, por religión, por economía, por poder, por cuestiones culturales. Todo el tiempo nos hemos peleado como humanidad. Hermanos, yo estoy seguro que lo que Dios pide y busca en el ser humano es que cambie y que tengamos una mentalidad distinta. Y decir, ¿cuándo el ser humano va a pensar en la paz? ¿Cuándo va a pensar distinto para que las cosas sean así? Y entonces, hermano, nos pone estos puntos y nos dice, mientras no pase, es importante que construyas la paz en tu hogar, que construyas en tu hogar también las cuestiones de cómo voy a reaccionar, en quién creo, cómo creo, de qué manera me relaciono con Dios. Todavía hay tiempo para poder tomar estos momentos y decir, es cierto, y estas señales que ocurren nos alarman. Hermanos, el primer día que bombardearon a Israel fueron más de 2.500 cohetes. Hay unos que dicen que fueron 5.000. Y empezamos a buscar y decimos, ¿de dónde sacaron tanto dinero para hacer esto? Y investigamos y decimos, es que pues hay otro país aquí y hay otro interés de este otro lado. Y hermanos, todas las cosas se empiezan a conjugar. Detrás de estos países está uno que la Biblia lo conoce como Gog y Magog. Y ahí está siempre, hermanos, siempre ahí, en una manera de interactuar y de estar financiando y de ayudar de alguna forma, hermanos, en contra de Israel. ¿Por qué?
La última guerra es así, hermanos, tiene primero que pasar lo que acabamos de leer. Luego vienen las plagas. Y precisamente cuando esté el mundo en caos, ahí sí viene la última guerra. Pero las guerras se preparan, ¿o no es así, hermanos? Las guerras no son de un momento a otro. Escuchamos incluso esta que fue de la semana pasada, tuvieron meses de prepararla y de decir de qué manera se iba a realizar. Pues la Biblia, hermanos, también nos dice que se necesitan preparar para la última guerra. ¿Cómo se va a hacer? Vamos a ir al capítulo número 16 de Apocalipsis, le damos vuelta a nuestra página y vamos a ir al versículo número 12 y nos dice así. ¿Qué tiene que pasar para que esa guerra se dé? Versículo 12. Y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de él se secó, para que fuese preparado el camino de los reyes del oriente. ¿Cuál es la preparación? Versículo 13. Y vi salir de la boca, ¿de quién? Del dragón. ¿Quién más? De la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. ¿Cómo se va a preparar? Esta sí es la batalla final, hermanos. ¿Cómo se prepara? Con 3 espíritus. Son como si fueran, ¿qué, hermanos? Ranas. ¿Cómo es una rana? ¿Qué característica tiene? Pues, hermanos, brinca rápidamente. Entonces, es como un pensamiento que se va a incrustar en los líderes del mundo. ¿De qué manera? Dice aquí, hermanos, que son 3 formas. ¿Cuál es la primera? ¿De la boca de quién sale? Del dragón. ¿De quién más? De la bestia. ¿Y de quién más? Miren nada más entonces, y aquí ya se conjuntan las ideas. ¿Quién ayuda a la bestia para que tome poder? El falso profeta. Y cuando venga la guerra del Armagedón, ¿quién está involucrado? Precisamente la bestia. ¿Quién más? El falso profeta. Pero eso representa a esto. La bestia representa todo lo que es el sistema católico. El falso profeta a todo el sistema protestante. Pero además sale otro espíritu. ¿De quién? Del mismo Satán. Y ese representa a todos los que no son ni católicos ni protestantes. Y ahí tenemos islamistas, tenemos gente que tiene otras religiones como el hinduismo. Ahí hay gente, hermanos, que no tiene religión, que son ateístas o son ateos o son agnósticos, porque cada cosa es distinta. Un ateo no cree en Dios. Un ateísta dice, no creo en Dios, pero tengo mis bases. Y un agnóstico dice, yo no sé si existe Dios, pero no puede ser que sí y puede ser que no. Entonces, yo no discuto ese punto. Es por eso que son distintos. Y entonces, hermanos, esta es la preparación. ¿Qué va a ocurrir? El mundo se va a convulsionar. En esta guerra de esta semana, solamente están interviniendo directamente los palestinos con Israel. Los demás están, pero al margen. En esta nueva guerra, ¿qué va a ocurrir? Ya no pasa así. ¿Cómo se llama esta guerra? La guerra de Armagedón. ¿Quiénes intervienen? Como decía Yair, ya interviene el mundo, hermanos. Ya no solamente un país, 2 países, 3 países, sino aquí se está hablando del mundo. Y dice los versículos siguientes, ¿qué van a hacer? 14. Porque son espíritus de demonios que hacen señales, ¿para qué? ¿Cuál es su razón? Para ir a los reyes de la tierra. ¿Y de qué más? Y de todo el mundo, para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, cuando esa batalla se dé, ¿qué dice la Biblia? Yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los congregó en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Por eso, hermanos, es tan importante la Biblia. Habla de un acontecimiento, pero se da vuelta, hermanos, y manda un mensaje a todos los que estamos aquí. ¿Qué es lo que dice? No estén desnudos. ¿Qué tenemos que hacer? Cubre, acostúmbrate a estar con Dios. Yo quisiera, hermano, ir ahora, para finalizar, a los siguientes versículos. Que trabajemos nosotros en lo que nos corresponde, en lo que estos acontecimientos se dan.
Es importante, hermanos, entonces trabajar en un aspecto diferente, en un aspecto de paz, en un aspecto de armonía, en un aspecto de ayuda a los demás. Vamos a leer algunos versículos para terminar. Dice Efesios, capítulo número 4. Vamos a abrirla en nuestra Biblia, hermanos, y Efesios 4 nos va a decir lo siguiente. La palabra de nuestro Dios a través de Pablo nos dice así. Vamos a leer, hermanos, Efesios, capítulo número 4, versículo número 3. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera. Desde el versículo número 1 dice así. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como qué, como es digno de la vocación con que sois llamados. ¿Cómo tenemos que actuar mientras todo esto pasa, hermanos? Con humildad. ¿Qué más? Con mansedumbre. ¿Con qué más? Con paciencia, y añade algo muy importante, soportándonos los unos a los otros. ¿Cuál es el trabajo que nos pide nuestro Dios? Miren, ya es tiempo, hermanos, de que pensemos en lo que estamos dando como resultados a nuestro Dios. Ya no estamos viviendo en el tiempo de hace 1000 años, donde todavía hay oportunidades. En realidad estamos ya en los últimos momentos. ¿Cuál es la situación? Pensemos en esto. ¿Qué tanto estoy haciendo bien para los demás? ¿Estoy apoyando realmente a que mi hijo o mi hija sea un buen cristiano? ¿Estoy enseñándole correctamente? Hermanos, si no lo estamos haciendo, es tiempo de movernos y hacerlo así. Si estamos en la iglesia, entonces darnos la oportunidad de decir, ¿en qué punto estoy? ¿Qué estoy haciendo? Siguiente parte del versículo dice, solícitos a guardar la unidad del Espíritu y que nos una, que tengamos un vínculo de paz. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? El mundo no va a cambiar. Las guerras no van a dejar de existir. La guerra de hoy va a haber mañana otra guerra y dentro de un mes otra, dentro de un año otra. Y siempre va a haber guerras, decía Jesús, ¿y qué más? Y rumores de guerras. Esas no van a cambiar. ¿Qué tenemos que hacer? ¿La paz dónde debe estar entonces? Debe de estar en nosotros. La paz debe estar en nosotros. La paz debe de estar en cómo pienso, en cómo actúo, en cómo respondo. La paz debe estar en nuestras casas. Terminamos con este verso. Dice Job, capítulo número 5. Voy a invitarles, hermanos, para que lean esta parte de la Biblia y que ahí construyamos una manera en la cual podamos llevar una forma diferente a este mundo. Que podamos ser conscientes, hermanos, que nosotros somos los que podemos mostrarle al mundo que hay alternativas distintas. Y esta parte de la Biblia nos dice así. Dice Job, capítulo número 5 y el versículo número 24 nos va a decir lo siguiente. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice así, versículo 23 y 24. Pues aún con las piedras del campo tendrás tu concierto, y las bestias del campo te serán pacíficas, y sabrás que hay paz en tu tienda, y visitarás tu morada y no pecarás. ¿Qué dice, hermanos, esta parte de la Escritura? ¿Qué es lo que quiere nuestro Dios? Vemos muchísimos textos. Dios es un Dios de paz. Nos ayuda a decir, es cierto, en el mundo tendréis aflicción. Pero ¿qué decía Jesús? No se preocupen, yo he vencido y yo he logrado cambiar las cosas. Por eso, hermanos, es que estas batallas, estas guerras nos alarman. Y hermanos, cuando escuchamos este tipo de conflictos decimos, es cierto, no lo puedo negar. Estoy en el momento final, eso es innegable, hermanos. Estamos en los últimos momentos. Pero mientras esos tiempos llegan, y mientras tiempo todavía tenemos de que estemos en nuestras casas y escuchemos la Biblia, es importante trabajar en esto, en el desarrollo, en la doctrina, en lo que creemos, en esforzarnos con nuestra familia y, hermanos, en lograr que tengamos ese vínculo que nos haga tener paz. Y esa manera de tener una mejor doctrina y una mejor manera de relacionarnos con Dios y una mejor manera de saber lo que dice este versículo. Hay que lograr que en nuestras casas hablemos de mejor manera. Hay que lograr que aquí en nuestras casas, hermanos, podamos llevar a nuestros hijos, si no están en la iglesia, hermanos, a encaminarlos, porque ya es tiempo de que lo hagan. Si tenemos un familiar, un vecino, un amigo que estimamos, hermanos, ya es tiempo, ya no queda mucho para que nosotros podamos entender esto y podamos poner un poquito de transformación en la vida de un cristiano. Ustedes saben muy bien que cuando venga Cristo,
va a haber y traer y llevar, hermanos, gente que tenga esta capacidad de haber vivido una manera distinta en su existencia. Releo el versículo y dice, y sabrás, trabaja por eso, que hay paz ahí en tu tienda. Todo debe de comenzar, hermanos, ahí en nuestra casa, en nuestra manera de pensar, de hablar, de decir a los demás, y que esta forma, hermanos, trabajemos por ella. Y, por último, no olvidarnos, en realidad sí estamos viviendo los últimos momentos. Puede ser que nos toque en 1 año, en 2, en 10, pero hermanos, esto ya lleva más de 100 años trabajándose. Desde 1917 comenzó, o incluso un poco antes, comenzó el sionismo. Y empezó, hermanos, en 1890 aproximadamente. Y hermanos, lleva ya más de 100 años. Así que no crean que estas cosas son nuevas, ya llevan tiempo. Y entonces todo lo que se está aconteciendo es una manera de decirnos, hay que estar con nuestro Dios, ya es tiempo, ya es hora de reflexionar y de actuar. Que Dios los bendiga, hermanos, paz a vosotros.